Probabilidades. Es el valor entre 0 y 1 que describe la oportunidad o casualidad de que ocurra un evento. Este se subdivide en mutuamente excluyente, que significa que ninguno de los demás eventos puede ocurrir al mismo tiempo. Un ejemplo de esto es que al lanzar una moneda, al caer no me puede salir al mismo tiempo dos veces cara o dos veces sello, solo me puede salir un sello o cara. A la vez esta se subdivide en colectivamente exhaustivo, que significa que por lo menos uno de los eventos debe ocurrir. Y la fórmula general o principal para calcular una probabilidad es número de resultados favorables sobre el número total de posibles resultados. Listo. En las siguientes igual se subdividen en eventos dependientes. Este significa si el resultado del primer evento afecta al resultado del segundo evento. Después también tenemos eventos independientes. Significa que si un evento ocurre no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de que otro evento acontezca. Después tenemos probabilidad conjunta, que es la probabilidad que mide la posibilidad de que dos o más eventos sucedan simultáneamente. Y por último tenemos probabilidad condicional. Es la probabilidad de que un evento en particular ocurra dado que otro evento haya acontecido. Listo, en las probabilidades tenemos tres, que son variación, combinación y permutación. En la variación se toma parte de los objetos y se toma en cuenta el orden. Como pueden ver, ahí tenemos la fórmula. En combinación, el orden de los objetos seleccionados no es importante, es decir, que no existe una jerarquía establecida. La permutación se subdivide en dos. Sin repetición, que es, se toma todos los objetos dados y se toma en cuenta el orden. Y la permutación con repetición, que se toma en cuenta el orden y los elementos se repiten. Ya, tenemos la regla de la adición. La regla de la adición se subdivide en dos. La regla especial de la adición y regla general de la adición. Los eventos deben ser mutuamente excluyentes en la regla especial de la adición. Como pueden ver, ahí tenemos la fórmula. Y en la regla general, los eventos pueden no ser mutuamente excluyentes. En la regla de la multiplicación, estos no son independientes y la regla general de multiplicación establece que en caso de dos eventos, A y B, la probabilidad conjunta de que ambos eventos ocurran se determina multiplicando la probabilidad de que ocurra el evento A por la probabilidad condicional de que ocurra el evento B, dado que A ha ocurrido. Esto se resume en la fórmula que tenemos ahí. Y por último tenemos el teorema de Bayes. Este fue creado por el reverendo inglés Thomas Bayes preguntándose si Dios realmente existe. Es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información posterior sobre este suceso. Se puede calcular la probabilidad de un suceso A, sabiendo además que ese A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad. Y igual se resume en la fórmula que tenemos ahí. Bueno, una vez que revisamos sobre las probabilidades, vamos a empezar en el estudio de la distribución de probabilidad, la cual es una muestra de los posibles resultados de un experimento y la probabilidad de que uno de ellos pueda suceder. Las principales características de este es que un resultado particular puede encontrarse entre 0 y 1. Además, estos son eventos mutuamente excluyentes y la suma de sus probabilidades de los eventos es igual a 1. Esta distribución de probabilidad tiene dos tipos de variables aleatorias, la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua. La discreta adopta valores claramente separados, mientras que la continua puede asumir cualquier valor en un intervalo o conjunto de intervalos. Bueno, dando a continuación con la distribución de probabilidades discretas, daríamos a conocer que una variable aleatoria discreta adopta cierto número de valores separados. Si hay 100 empleados, el recuento de la cantidad de ausentes el lunes solo puede ser 0, 1, 2, 3 o hasta 100. Una variable discreta suele ser resultado de contar algo, así que quedaría por definición que es una variable aleatoria que adopta solo valores claramente separados. A veces una variable aleatoria discreta asume valores fraccionarios o decimales. Estos valores deben estar separados. Debe haber cierta distancia entre ellos. Como por ejemplo,
Digamos que hay una competencia de deportes artísticos como patinaje. Cada juez tiene un método de calificación de decimales, como por ejemplo 7.2, 8.9 y 9.7. Es decir, dichos valores son directos, pues hay una distancia entre calificaciones de 8.3 y 8.4, y una calificación no puede tener un valor de 8.34 o de 8.347. Dando continuación a esto, dentro de estas variables aleatorias discretas se encuentra la media, la varianza, la desviación estándar y la distribución de probabilidad discreta. Comenzando con la media, sabemos que la media constituye un valor típico para representar la posición central de una distribución de probabilidad. También se dice que es el valor promedio a la larga de la variable aleatoria. La media de de una distribución de probabilidad discreta se calcula de la siguiente forma. Mu es igual a la sumatoria de la probabilidad por la probabilidad según su suceso. Dándole a continuación a esto, varianza la desviación estándar. Como se observó, la media constituye un valor típico para asumir una distribución de probabilidad discreta. Sin embargo, no describe el grado de dispersión, es decir, la variación en una distribución. Si lo hace, la fórmula de la varianza de la cual la distribución de la probabilidad es varianza es igual a la sumatoria por la probabilidad por menos mu al cuadrado por la probabilidad del hecho. La desviación estándar se determina a extraer la raíz cuadrada positiva, dando unos pasos de cálculo que podrían ser que la media se resta de cada valor y la diferencia se eleva al cuadrado. Cada diferencia al cuadrado se puede multiplicar por su probabilidad. Y la última sería que se suman los productos que resultan para obtener la varianza. Bueno, continuando nos toca la distribución de probabilidad binomial. Esta distribución de probabilidad es una distribución de probabilidad discreta que se presenta con mucha frecuencia en un determinado ensayo. Los resultados son mutuamente excluyentes, lo cual significa que la respuesta a una pregunta podría ser cierto o falso. No puede ser la misma en tiempo o cierta o falsa. Otra característica de la distribución binomial es el hecho de que la variable aleatoria es el resultado de conteos, es decir, se cuenta el número de éxitos en el número total de ensayos. Podríamos decir otra característica como esta distribución binomial consiste en que la probabilidad de éxito de la misma de un ensayo a otro. Y por última, dando esta por última característica, sería que una distribución de probabilidad binomial consistiera en que cada ensayo es independientemente de cualquier otro. Que sean independientes significa que no existen patrones en los ensayos. Para constituir la probabilidad binomial, particularmente se necesita el número de ensayos y la probabilidad de éxito de cada ensayo. Bueno, la distribución de probabilidad hipergeométrica es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo cuando usted conoce el número total de elementos de la población de la cual proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles. Puede ser un evento o no un evento. Las muestras no tienen reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Cuando se elige un elemento de la población, no se puede volver a elegir. Por lo tanto, la probabilidad de que un elemento sea seleccionado aumenta con cada ensayo, presuponiendo que aún no haya sido seleccionado. La fórmula para realizar estos cálculos se encuentra aquí presente. Entonces, los resultados de cada ensayo de un experimento se califican en dos categorías exclusivas: éxito o fracaso. La variable aleatoria en el que el número de éxitos del número fijo de ensayos, los ensayos no son independientes. Los muestreos se realizan con una población finita sin reemplazo. Por lo tanto, la probabilidad de éxito cambia en cada ensayo. La distribución de probabilidad de Poisson. La distribución de probabilidad de Poisson describe el número de veces en que se presenta un evento durante un intervalo específico. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área o volumen. La distribución se basa en dos supuestos. El primero consiste en que la probabilidad es proporcional a la longitud del intervalo. El segundo supuesto consiste en que los intervalos son independientes. En otras palabras, cuanto más grande sea el intervalo, mayor será la probabilidad. Además, el número de veces que se presenta un evento
en un intervalo no influye en los demás intervalos. La distribución de probabilidad de Poisson posee tres características. La variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. La probabilidad de que ocurra el evento es proporcional al tamaño del intervalo. Los intervalos no se superponen o son independientes. Esta distribución posee diversas aplicaciones. Si se utiliza como modelo para describir la distribución de errores de una entrada de datos, el número de rayones o otras imperfecciones en las cabinas de automóviles recién pintados, o si no, el número de partes defectuosas de autos. Una vez que ya estudiamos sobre la distribución de probabilidad discreta, en donde la función de probabilidad f de x, la variable aleatoria puede tomar un valor particular, pasaremos a hablar sobre la distribución de probabilidad continua, en donde ya se habla sobre una función de densidad de probabilidad, es decir, no se proporcionan probabilidades directamente, sino que lo que se hace es calcular áreas bajo las curvas en cuyos intervalos se debe encontrar la variable de probabilidad dentro de estos intervalos. Existen la distribución de probabilidad uniforme, la distribución de probabilidad normal, también la distribución de probabilidad normal estándar y la distribución de probabilidad exponencial. Empezaremos hablando sobre la distribución de probabilidad uniforme, cuya característica principal es que tiene forma rectangular. Por lo tanto, permite aplicar la fórmula del rectángulo. Su media y su mediana son iguales. X vendría a ser la variable aleatoria y este valor debe encontrarse entre A y B. Para la distribución de probabilidad normal, esta en cambio tiene una forma de campana. Es simétrica, es asimptótica y su localización se determina a través de la media. Su fórmula es 1 sobre la desviación estándar raíz cuadrada de 2pi elevado a la menos por x menos mu elevado al cuadrado sobre 2 la desviación estándar elevado al cuadrado. La distribución de probabilidad normal también puede presentarse como una distribución de probabilidad normal estándar. La principal diferencia es que la normal estándar tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1, y los resultados de esta reciben el nombre de tipificados, el cual se lo representa con una z. Los valores de z se los calcula mediante la fórmula x menos mu sobre la desviación estándar, y esto permite transformar una normal estándar en una distribución de probabilidad normal. Aquí podemos observar las gráficas de la distribución de probabilidad uniforme, la normal y la normal estándar. Como habíamos dicho antes, la uniforme tiene una forma rectangular. B en este caso vendría a ser el valor final y A vendría a ser el valor inicial. En la distribución de probabilidad normal, aquí podemos observar la simetría y que su media, su mediana y su moda son iguales. En cambio, para la normal estándar, como hemos dicho, mu en este caso, que sería la media, es 0 y la de su desviación estándar es 1. Finalizamos hablando sobre la distribución de probabilidad exponencial, que esta se la utiliza para el cálculo de probabilidades que toma el tiempo que toma hacer una tarea. La media y la desviación estándar de esta probabilidad son iguales y siempre la gráfica va a estar inclinada hacia la derecha. Los principales libros que usamos para esta investigación son Estadística para negocios y economía y Estadística aplicada a los negocios y a la economía.